La clase media europea se enfrenta a su peor momento desde la segunda conflagración mundial, cuando se convirtió en buque insignia de la reconstrucción de posguerra y la principal cara visible del bienestar y el progreso de toda Europa. Si bien esta caída en desgracia comenzó con la crisis financiera de 2008 y se acentuó durante la situación sanitaria, ha sido sin duda el conflicto del Este el que ha acelerado este proceso de desmantelamiento de una clase social que camina hacia la extinción. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. La clase media europea agoniza y todo parece indicar que estamos ante un proceso irreversible, pues nadie encuentra o quiere encontrar una solución a nivel político y económico en toda Europa que revierta esta tendencia. Y es que el porcentaje de familias europeas que pertenecen a la clase media no para de menguar y millones de ellas acaban volviendo a formar parte de las denominadas clases populares, es decir, familias trabajadoras de clase baja. Así lo recoge el último informe de la OCDE, que no deja lugar a dudas sobre este hecho y dice literalmente: hoy la clase media se parece cada vez más a un barco que navega sobre aguas turbulentas. Y es que, como explicó el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Ángel Gurría, el título del informe presentado ya es toda una declaración de intenciones. Bajo presión, las clases medias pierden impulso, así señaló. Para entender mejor las condiciones del informe es necesario aclarar que la OCDE incluye en la clase media a las personas que tienen unos ingresos mensuales entre el 75 y el 200% del ingreso medio en cada país miembro. Así, mientras el 68% de los europeos entre 40 y 60 años logró alcanzar un nivel de renta entre el 75 y el 200%, ingresando así en la clase media, en la generación entre 20 y 40 no llega al 60% de los que lo han conseguido. Y lo peor de este dato es que la gran mayoría de ese 60% se mueve en torno al 100% de la renta o en dirección al 75%, siendo muy pequeño el grupo que se mueve hacia la línea del 200%, constatando que la mayoría ya es en realidad clase media baja. Y todo ello mientras la riqueza no para de concentrarse en una clase alta que no para de acumular capital. De hecho, hace 50 años el conjunto de la clase media acumulaba 4 veces más riqueza que la clase alta, hoy apenas supera el doble. Eso quiere decir que las cuentas corrientes de la clase media se han vaciado a la mitad en tan solo un par de décadas, y además cada año que pasa se acelera el vaciamiento de sus cuentas corrientes hacia la minoría de clase alta. Muchos son los factores que han llevado a la clase media europea a esta situación de precariedad y vaciamiento que la está asolando, pero si los analizamos desde un punto de vista meramente económico, son 3 los principales factores. El primero es el alza imparable de los precios de la vivienda, que en muchos países europeos ha alcanzado precios que las familias de clase media ya no pueden permitirse, dejando así de ser propietarios, cuando era lo común tan solo unos años atrás. El segundo factor es el estancamiento salarial, que provoca año tras año la pérdida inevitable del poder adquisitivo. De hecho, en algunos países europeos la OCDE cifra en más del 50% la pérdida de poder de compra de la clase media desde la crisis de 2008. El tercer factor es la actualidad precariedad laboral, que se extiende por toda Europa, en todos los sectores, y que prácticamente ya solo ofrece trabajos con salarios tan exiguos hasta el punto que en Europa se vuelve a hablar de trabajadores pobres.
Esto quiere decir que millones de familias europeas a día de hoy no obtienen los ingresos necesarios para hacer frente a los pagos imprescindibles como la vivienda, la alimentación y la energía, a pesar de tener trabajo. De hecho, es tan catastrófica la situación que la OCDE dice literalmente en su informe: incluso con 2 sueldos es cada vez más difícil alcanzar el nivel de ingresos promedio si al menos una de las 2 personas no está altamente cualificada. Todo ello mientras los ingresos de los directivos y los ejecutivos de esas mismas empresas que solo ofrecen trabajo precario no para de aumentar. Y además, mientras se reparten dividendos millonarios entre sus accionistas sin ningún tipo de complejo. Estos factores se han desarrollado mientras los gobiernos miraban para otro lado sin desarrollar políticas concretas que pudieran mitigar las causas del vaciado de la clase media, como por ejemplo la construcción de viviendas sociales para contener los precios. Este desarraigo entre la clase media y sus gobernantes está provocando una sensación de abandono gubernamental en millones de personas que no paran de ver cómo sus condiciones de vida son cada día más duras, por mucho que trabajen. Y este sentimiento se encuentra detrás del ascenso de los movimientos populistas, principalmente de extrema derecha, que prometen a las clases medias recuperar su empuje, aunque después, en la práctica, legislen favoreciendo a la clase alta. Es tal el desarraigo que la OCDE llama a los gobernantes a actuar rápidamente para no verse abocados a un estallido social irremediable si las condiciones de vida no paran de empeorar siguiendo la tendencia de los últimos años. Esto es algo que está sucediendo a un ritmo vertiginoso como consecuencia del conflicto en el este, que ha traído una espiral inflacionista que se está llevando por delante la capacidad de compra de la clase media europea, llevándola a la pobreza. Por eso la OCDE recuerda a los gobernantes que la clase media era la base de la sociedad pacífica y cohesionada que nació tras la Segunda Conflagración Mundial y que por lo tanto es su deber luchar por su mantenimiento para evitar un estallido social. Para ello propone reducir el impuesto de la renta y hacerlo más progresivo y además gravar los beneficios del capital, de los ingresos inmobiliarios y de la herencia para las grandes fortunas y las grandes empresas. Ya solo queda ver si la clase política europea estará a la altura de las circunstancias y dará el giro de timón necesario para evitar que la clase media, actualmente en vías de extinción, acabe finalmente desapareciendo y con ella la paz social en Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.